Buen día, mi nombre es María Mercedes Isaula, trabajo en la Secretaría de Agricultura y Ganadería, en la coordinación de las cadenas agroalimentarias, y el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante para una de las cadenas que tenemos en la Secretaría que atendemos, que es la cadena de frijol, y este tema es el TRIPS en frijol, ¿verdad? Y también habrán escuchado TRIPS en hortalizas, pero específicamente hoy hablaremos del tema de frijol. Bueno, la plaga del trips, ¿verdad? En cultivos de frijol rojo, vamos a hablar un poquito de qué son las trips. Las trips son insectos pequeños, alados y pertenecen al orden de las tisanópteras. Los trips son raspadores de la hoja y la vaina, por lo que son transmisores de virus y afectan considerablemente la producción y rendimiento del cultivo de frijol. Los productores hortícolas y de frijol han sufrido daños económicos severos debido a la plaga, llegando a tal grado de abandonar y quemar con herbicidas sus cultivos. Podemos ver que este es un problema que está afectando especialmente el departamento de Olancho, ¿verdad? En el municipio de Catacama es donde hemos encontrado una mayor incidencia de esta plaga. Eh, Dentro de los TRIP tenemos diferentes tipos de TRIP. La más común en Honduras es la Megalurotrips. Los insectos de trips son extremadamente pequeños, por eso son difíciles para verlos a simple vista, porque pueden tener pueden llegar a medir de 0,5 a 2,5 milímetros de largo. Los huevos de las ninfas no se detectan a simple vista y están ubicados en el embés de la hoja. Es por eso que a veces no se da cuenta el productor, ¿verdad? Porque no tienen la cultura de hacer monitoreos constantes en el cultivo y revisar el en vez de la hoja, que es donde se encuentran estas plagas. El adulto, ¿verdad? Presenta que es alargado, es grisáceo y de aspecto plumoso. Los ataques más severos ocurren en temporada seca. Esto porque encontramos que las temperaturas son mayores y ellos pues se reproducen más fácilmente durante esta época. Esta plaga se presenta desde las primeras etapas del desarrollo del cultivo hasta el inicio de la madurez fisiológica. Es por esto que los productores deben hacer estos constantes monitoreos durante esta época del cultivo. Los ciclos de vida de los TRIP, bueno, los TRIP tienen 5 fases, ¿verdad? Que es el huevo, que lo podemos ver en la presentación, que es de 2 a 4 días, las larvas que van de 1 a 2 días, la prepulpa, que es de 2 a 4 días, la pupa, que es de 1 y 2 días, la fase adulta, pues que va de 1 a 3 días, y el adulto, que normalmente andan en un ciclo total, ¿verdad? La fase de 30 a 45 días. Causan daño en las partes de la planta de donde se alimentan, que es lo que decíamos, la vaina y las hojas, ¿verdad? Mientras que las hembras depositan los huevos dentro de los tejidos de la planta. Las hembras pueden poner entre 150 y 300 huevos según la especie, y los ciclos de vida de las TRIP pues al menos es de 21 días si las temperaturas son altas. Por eso que hay que estar en un constante monitoreo de la temperatura durante todo el año para seguir las recomendaciones que dan tanto la Secretaría como otras organizaciones que emiten boletines del clima. Los daños de las TRIP a los cultivos del frijol, bueno, los TRIP causan daños económicos porque en algunos lugares vemos que se han perdido hasta el 80% del cultivo. Ellos son transmisores de virus y esto es lo que afecta tanto la producción, ¿verdad? Porque los virus son más difíciles de contrarrestar, es por eso que recomendamos que se hagan acciones de prevención, que se tomen en cuenta mucho la parte de hacer rotación de cultivos, de ver las temporadas en las que se van a hacer las siembras, que es importante. La plaga del tris, pues altamente polígafa, lo que significa que se alimenta de diversas plantas, o sea, no solo de frijol, sino que se puede adaptar a cualquier tipo de otro cultivo, como hortalizas, frutales, entre otros. Su grado de multiplicación es muy agresiva y tiene la capacidad de fecundarse de entre 15 a 20 generaciones, duplicando su población en tan solo 4 días, por lo que vemos que es una plaga agresiva y que por eso deja tanto daño al cultivo del frijol. Los daños de
en el cultivo de frijol se mueven por acción propia, ¿verdad? Porque son voladores, pero también el viento los arrastra, entonces por eso es una plaga muy agresiva. Se reproducen en ausencia del macho y tienen una fuerte condición de sobrevivencia. Los thrips succionan la savia de las plantas desde las hojas superiores y las flores y causan deformaciones en la planta, por lo que vemos una alta reducción en la productividad de las parcelas de frijol. Los thrips se proliferan en un ambiente de 25 a 35 grados centígrados. En los lugares fríos se mantienen escondidos. Entonces, lo que vemos es que a ellos les ayuda aquellas condiciones altas y secas. Los monitoreos, ¿verdad? Deben hacerse desde las etapas tempranas del cultivo hasta la etapa de madurez fisiológica. Es importante hacer monitoreos constantes, saberlos hacer, ¿verdad? Durante esta etapa del cultivo, que es una de las acciones o de la que no tienen nuestros productores, pero que se recomiendan hacer. Si se observa el marchitamiento de las flores y las hojas, así como la presencia de thrips adultos y ninfa en las flores, se pueden utilizar trampas adhesivas para monitorear y control de thrips. Además de otras plagas, también nos ayudan este tipo de trampas. El control de las thrips, para su control se recomienda aplicar primero un repelente orgánico, ¿verdad? De extracto de ajo y pimienta, para que los insectos salgan del escondite y luego pues aplicar un insecticida, que es lo que se recomienda. No olvidemos, ¿verdad? Las buenas prácticas agrícolas, que esto pues nos ayudan a mantener una mayor productividad del cultivo al evitar plagas y enfermedades. Se recomienda, por ejemplo, realizar un arado profundo, ¿verdad? Esto para remover toda lo que queda de residuo de otras cosechas. Mantener y a estar atento a las fechas de siembra. Esto es importante, seguir las recomendaciones que nos dan. Evitar cultivos hospederos. Las parcelas deben estar lejos de estos cultivos para evitar, pero sí podemos tener barreras vivas como el maíz que nos ayudan a crear, ¿verdad? Los contrarrestadores biológicos de estas plagas. El uso de repelentes, eso es importante, como les decía, el del ajo, ¿verdad? Anteriormente, realizar un control químico, usar barreras vivas de maíz o sorgo para favorecer la presencia de controladores biológicos. Utilizar semilla mejorada es bastante importante porque sabemos que se ha venido trabajando en diferentes variedades que sean resistentes a plagas, enfermedades, a sequías, ¿verdad? Entonces, lo que recomendamos al productor es el uso de esta semilla para evitar pérdidas al momento de hacer su cultivo. Sembrar en fecha recomendada, lo que le decíamos, y aplicar insecticidas de menor impacto al ambiente y enemigos naturales. El uso de enemigos naturales es muy importante. Recomendaciones, bueno, primero identificar correctamente la plaga a controlar, esto para utilizar los agroquímicos necesarios o los químicos que necesitamos utilizar sean los correctos, ¿verdad? Para no botar el dinero, como dicen. Adoptar una buena metodología de muestreo, lo que les decía, esto es importante, hacer muestreos constantes en el cultivo, pero hacerlo de manera indicada, ¿verdad? Validar insecticidas propuestos y evaluar nuevos ingredientes activos y el manejo con mejoramiento genético y susceptibles de acción. Bueno, esto eran un poco de las recomendaciones. Esperamos que hayan sido de gran relevancia para ustedes y estamos siempre al pendiente de hacer estos boletines para que ustedes puedan tener toda la información necesaria para contrarrestar esta plaga y que no llegue a su cultivo. Muchas gracias.